Maestro Kenneth Smith, muy buenas noches. Gracias por esta comunicación desde la Ciudad de México. Muy buenas noches, es un gran placer estar con ustedes el día de hoy. Igualmente, maestro, pues la pregunta que está en el aire, no solo en los mercados, en los medios especializados de economía, sino también en los propios ciudadanos, es después de este acuerdo entre México y Estados Unidos, ¿qué posibilidad hay de que se sume Canadá antes del viernes? Sí, muchas gracias. Pues lo que nosotros vemos del resultado que se dio este lunes, donde cerramos los temas bilaterales con Estados Unidos, es que México logró atender las principales prioridades que se había marcado desde el inicio de la negociación. Es decir, no tener retrocesos en materia comercial, no establecer un regreso a los aranceles o a las barreras no arancelarias en diversos sectores como el textil, como el agropecuario, inclusive la automotriz, donde se llega a un entendimiento para tener una regla de origen fortalecida, pero que mantiene el libre comercio y el acceso ilimitado para los productos mexicanos. Entonces, hay resultados positivos para nosotros y lo que hemos dicho desde un inicio es el interés que tenemos en que el tratado siga siendo trilateral. Eso lo hemos dicho desde un inicio. Ahora Canadá, desde el día de ayer, está ya trabajando aquí en Washington. Nosotros seguimos en Washington y estamos trabajando ya de manera trilateral con ellos y sentimos que hay buenas posibilidades de avanzar hacia lo que podría ser un cierre en materia trilateral. Por supuesto, ellos también tienen sus prioridades, tienen sus temas bilaterales que tienen que resolver con Estados Unidos, pero yo diría que con respecto a México, comparten, yo diría, un 85-90% de los objetivos que nosotros nos hemos plasmado. Entonces, hemos avanzado un buen trecho con Estados Unidos y estamos ya viendo la posibilidad de incorporar de lleno a Canadá y que esto se pudiera cerrar. Muy bien. Maestro, si pudiéramos hablar de porcentajes, los analistas dicen hay un 50-50 de posibilidades. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿En qué términos de porcentaje? Digo, siempre es difícil adivinar, hay muchas circunstancias que se pueden dar en los próximos días, en todos los grupos que se están trabajando, cuestiones que no controlamos de carácter político en Canadá, cómo van a reaccionar ante ciertas propuestas, pero yo diría que esa cifra está más bien por un 70%, diría yo. Es un cálculo, digamos, general, pero lo que yo diría que es más importante que esa cifra, hay que darnos cuenta que hay temas en los que hemos avanzado con éxito en la negociación México con Estados Unidos, en eliminar muchas de las propuestas más nocivas que había planteado Estados Unidos desde un inicio. Mencionaba yo ya, por ejemplo, en el sector agropecuario se eliminó esta propuesta de una medida de estacionalidad que le llaman, que restringiría el acceso de productos agropecuarios al mercado de Estados Unidos. También logramos preservar los capítulos que tienen que ver con la solución de disputas, tanto la protección de los inversionistas en México como la resolución de disputas entre los países miembros del TLCAN. Entonces, todo eso ha hecho que el tema avance. Si vemos dónde estábamos al principio de la negociación y los temas que ponía Estados Unidos sobre la mesa y dónde estamos hoy en día, consideramos que es un buen resultado porque además de preservar lo que ya teníamos en el tratado, moderniza el tratado con nuevas disciplinas en carácter de comercio digital, telecomunicaciones, buenas prácticas regulatorias. Entonces sentimos que se avanzó lo suficiente como para poder decir, tenemos un tratado moderno, un tratado que mejora lo que teníamos en TLCAN y que va a ser un modelo para las negociaciones internacionales y también para la Organización Mundial del Comercio. Entonces sentimos que puede ser atractivo para Canadá que se sume y que tengamos ese cierre trilateral que estamos buscando. Muy bien. Maestro, muy buenas noches. Nos saluda con gusto Lupita García Girón. Y bueno, en general podría decirse que este pacto es un buen acuerdo. ¿Y hay alguna ventaja de que México haya firmado este acuerdo antes con Estados Unidos que Canadá? Mira, al final de cuentas, recordemos que la negociación no ha concluido, es decir, la firma se daría una vez que se dé el anuncio de que ya cerramos y el objetivo es cerrar de manera trilateral. Tienen que pasar 3 meses de conformar con la ley estadounidense para que ellos puedan firmar. Entonces vamos a firmaríamos todos más o menos 3 meses después de que se anuncie el cierre. La negociación continúa. Pero lo que es un hecho es que sí hay resultados positivos. Sentimos que es algo, al final del día, como mencionaba yo, donde estamos modernizando el acuerdo, donde estamos sobre todo brindándole certidumbre a los mercados. Y ese era un tema muy importante. Al final del día, negociamos durante más de un año, aguantamos presiones que en algún momento, inclusive Estados Unidos llegó a pensar que podíamos apresurar el cierre de la negociación porque teníamos elecciones en el mes de julio. No lo hicimos, fuimos consistentes en nuestras prioridades
y asimismo dijimos que no íbamos a apresurar un cierre, que preferíamos cerrar bien que cerrar rápido. Y es lo que logramos en el componente México-Estados Unidos. Y ahora con Canadá, por supuesto, podamos sumar fuerzas, trabajar de manera conjunta y redondear este tratado para que tengamos un tratado de nueva generación y que pueda, por supuesto, ser aprobado eventualmente en el Senado de la República. Muy bien. Maestro, ustedes buscan que sea un tratado trilateral, pero ¿se podría un tratado sin Canadá? Sí sería posible, digamos, nosotros perseguimos desde un inicio la idea de que el acuerdo sea trilateral, porque el gran beneficio que trae el hecho de que sea trilateral es que tú tienes a 3 países que observan las mismas reglas comerciales y eso hace que cuando tú intercambias un producto entre México, Canadá y Estados Unidos, están siguiendo las mismas reglas, la misma normatividad, los mismos procesos en materia sanitaria y fitosanitaria. Entonces, todo eso es muy importante para poder, al final del día, facilitar el comercio entre los 3 países. Y entonces nos sirve mucho tener ese carácter trilateral. Si por alguna razón de carácter interno Canadá decidiera no sumarse al pacto, ya tenemos ese acuerdo entre México y Estados Unidos. Es decir, eso ya es lo que cerramos el lunes. Entonces, por supuesto, le resta certidumbre, le quita certidumbre al proceso. Quisiéramos que fuera trilateral, creemos que hay una ventana para aterrizarlo de esa manera, pero estamos también listos para avanzar en la vía bilateral de ser necesario. Pero repito, lo que buscamos es un acuerdo trilateral. Muy bien. Por último, maestro, hay nerviosismo en torno al sector automotriz. ¿De qué se trata esta póliza de seguro de la que hablaba el día de hoy el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para evitar que Estados Unidos aplique aún así el impuesto del 25% a los autos importados? Eso es muy interesante porque mencionaba yo al inicio de mi intervención que lo que buscamos es fortalecer las reglas de origen en Norteamérica para fomentar un mayor contenido regional, es decir, fomentar que la gran mayoría de los productos que se incorporan en un vehículo provengan de Norteamérica, lo cual genera empleo, genera riqueza en la región. Por otro lado, lo que estamos garantizando aquí ante el entorno y la posible amenaza de Estados Unidos, que está haciendo una investigación en materia de seguridad nacional en el sector automotriz, es asegurar que a diferencia de otros países del mundo, en el caso de México, inclusive si Estados Unidos impone una medida de esa naturaleza, se garantice el acceso a Estados Unidos a la capacidad exportadora actual de las plantas mexicanas. Y es más, se permita inclusive un factor de crecimiento, es decir, no solo lo que te estoy exportando hoy en día se garantiza, a pesar de que tú le impongas esta medida a otros países, sino que me das un espacio para que yo crezca en el tiempo y te pueda exportar todavía más. Esto es muy valioso, por eso nos referimos a eso como una especie de seguro, porque lo que hace es blindarte ante la posibilidad de que Estados Unidos implemente una medida muy nociva para el sector automotriz a nivel mundial, de donde México tendría un blindaje. Y eso es muy valioso en una situación de incertidumbre de lo que va a pasar en los próximos meses. Entonces, en resumen, tenemos libre comercio en el sector automotriz, tal como lo tenemos hoy en día, y medidas específicas para garantizar, en caso de que pusieran una medida global, es decir, una medida que afecta a todos los países, que nosotros podamos garantizar el acceso a la capacidad exportadora actual de las plantas mexicanas. Y esto consideramos que tiene gran valor. Claro, maestro, pero ¿qué garantías habría de que México sí quede blindado? Porque, pues usted te recordará, quedamos blindados por un par de meses en el impuesto de acero y aluminio y posteriormente Donald Trump dijo, no, pues al final siempre sí van a pagar el impuesto. ¿Qué garantía hay de que esto suceda o de que no suceda lo mismo con el sector automotriz? Bueno, lo interesante es que en el caso de acero, como recordarás, Estados Unidos tomó la decisión unilateral de excluir a ciertos países por un tiempo limitado. O sea, fue una decisión que tomaron unilateralmente, pero que no formaba parte de un convenio entre los países. Aquí la diferencia es que en el caso de una medida en el sector automotriz, es que tendríamos de por medio el tratado, que es un acuerdo, es un contrato entre las partes de Norteamérica, en donde se establecen obligaciones y también beneficios, ¿no? Es decir, el beneficio es que vamos a garantizar el libre comercio en la región, las obligaciones es que debemos seguir al pie de la letra lo que se establece en el acuerdo y en ese sentido uno de los compromisos es justamente lo que te comentaba, que Estados Unidos tiene que garantizar este acceso
mínimo a la planta exportadora mexicana a Estados Unidos. Entonces es un compromiso mucho más fuerte que lo que se había dado de manera unilateral en el caso del acero y el aluminio. Muy bien, ¿es en general, maestro, o solamente hay un límite acordado? Por ahí se hablaba de un límite de 2.4 millones de automóviles. Sí, exacto, lo que se está trabajando y que por supuesto, repito, la negociación no ha terminado porque está el componente canadiense, donde ellos también brindan a la mesa su punto de vista, pero sí se está manejando, justamente cuando hablaba yo de hablar de la capacidad exportadora de México, insertar un factor de crecimiento, las cifras van alrededor de lo que tú estás comentando, con la posibilidad, por supuesto, en un futuro que crezcan y garanticemos que aquellas empresas que cumplen con las reglas de origen de Estado que se imponen en Norteamérica puedan exportar de manera ilimitada. Muy bien. ¿De qué dependería que se aumente o no, o incluso se reduzca este límite de los 2.4 millones de autos? Bueno, al final, al interior del tratado tenemos mecanismos de revisión que van a ser de manera periódica. Lo que estamos esperando, por supuesto, de entrada, es que no tengamos que aplicar este seguro, ¿no? Estamos trabajando con muchos países del mundo tratando de convencer a Estados Unidos que va en detrimento de la economía mundial, que impongan una medida 232, la sección de la Ley Comercial de Estados Unidos que regula este tipo de medidas de seguridad nacional en el sector automotriz. Al igual que lo hicimos en acero y aluminio, presentaríamos, en caso de que Estados Unidos establezca una medida de esta naturaleza, nuestra queja ante los foros internacionales, señalando que México no representa una amenaza en materia de seguridad nacional. Al contrario, a través del Telecan contribuimos a la seguridad nacional de nuestros socios de Norteamérica y que por lo tanto no es justificado imponer este tipo de medidas. Es decir, el hecho de que ellos impongan una medida y nosotros podamos tener una especie de seguro o de blindaje, no impide que México no combata esa medida ante la OMC, por ejemplo. Tenemos ese derecho de solución de disputas, entonces algo que de todas maneras buscaríamos porque creemos que sería una medida injustificada. Claro. Pues muchísimas gracias, maestro Kenneth Smith, jefe de la negociación técnica para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de la Secretaría de Economía, por esta comunicación y por supuesto por la información. Les agradezco muchísimo y estoy a sus órdenes.